En la entrada anterior, buenos días de nuevo, en la entrada anterior decía que en esta sociedad las familias se desintegran y los individuos se enferman de angustia, estrés, incompresión, frustración y soledad. Y que la locura se ha instalado en el mundo y se ha instalado para quedarse. No es una desconocida, nos viene acompañando desde siempre, desde que el individuo se preguntó sobre las razones de su existencia y algunos sucumbieron y sucumben y sucumbimos al vértigo de la percepción del vacío detrás del frágil tejido que conforma la realidad. No es difícil, no es difícil. Comillas, si en la vida estamos rodeados por la muerte, en la salud de nuestro intelecto estamos rodeados por la locura. Wittgenstein. Y es verdad, y es verdad. Ante sociedades disparatadas, ante órdenes sociales absurdos y perversos, ante el absurdo relacional, ante la injusticia, ante las perentorias exigencias del economicismo extremo, ante el fanatismo y la violencia gratuita, ante la soledad, ante la frustración, ante la marginación, ante la incomprensión de nuestras propias existencias, ante el fracaso, ante el desamor. Comillas. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a tu lado pronto, pronto te hablará de amor. Esas soledades del amor. Lo cantaba Diango. Comillas. Y ante la trágica ironía que subyace en todas las cosas, en toda nuestra vida. Pero ahora parece haber venido para instalarse en profundidad en la locura, en todas las culturas, en todas las capas sociales y en todas las edades. Comillas. La verdadera locura quizás no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca. Lo dijo Heine. Es irónico, pero es hermoso, ¿verdad? O tal vez como propone Erasmo de Rotterdam, con corrosiva ironía en su elogio de la locura. La locura presenta ventajas sobre la razón al ver la felicidad acrítica de tantos bien calentitos y arropados en su necedad, situación de la que no escapan y que disfrutan filósofos, gramáticos, teólogos, papas, obispos, germánicos o no, reyes, príncipes, nuestros actuales políticos de nuestras democracias pervertidas y mucho más, tantos y tantos necios que caminan con desatino y sin destino. Y a peor, cuando nos hacen caminar con ellos. Joder, cuando nos hacen caminar con ellos es una locura. O, como siempre digo, si los tontos y los necios volasen, la humanidad entraría en un invierno eterno, no volveríamos a ver el sol. O tal vez la desgarrada, turbadora y poética locura, la excelsa belleza del tango balada para un loco, de Piazzolla y Ferrer, comillas, cuando detrás de un árbol me aparezco yo, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada con la mano. Qué maravilla de descripción, ¿verdad? Para todos los seres humanos, y cuanto más desarrollados estén los individuos y las sociedades, parecen que más es difícil mantener mal leído. Lo repito, para todos los seres humanos y cuanto más desarrollados estén los individuos y las sociedades, que más es difícil mantener ese precario equilibrio que se llama cordura. Comillas, aterrados ante la magnitud del mundo y angustiados por el lugar que ocupamos en él. Lo dijo Pamuk. Sea la cordura lo que sea, tal vez la aceptación de un determinado nivel de realidad que nos es más o menos común a todos, cuerda floja y vacilante, donde todos intentamos asentarnos en cierta personalidad, desdibujados e inciertos parámetros dentro de los cuales intentamos mantenernos. ¿Cómo sabemos lo que es locura o lo que no es locura? ¿Verdad? Y ahí intentamos asentarnos entre estos parámetros más o menos asidos a la realidad. O tal vez locos sean y son aquellos capaces de ver el empés de la trama loca de la vida y se apartan horrorizados. Y ya decía el clásico, que están locos todos los que lo parecen y la mitad al menos de los que no lo parecen. Comillas. Por los campos de Dios el loco avanza, no fue por una trágica amargura. Esta alma errante, desgajada, rota, purga un pecado ajeno, la cordura, la terrible cordura del idiota. Machado. Antonio Machado. Qué maravilla, lo tengo que repetir porque es maravilloso.
Por los campos de Dios el loco avanza. No fue por una trágica amargura. Esta alma errante, desgajada, rota, purga un pecado ajeno, la cordura. La terrible cordura del idiota. La realidad cambiante y fantasmagórico lugar de encuentro donde para relacionarnos con algún entendimiento debemos renunciar a partes importantes de nosotros mismos, desnudarnos de sueños, silenciar el alma, reprimir anhelos, sofocar esperanzas, convivir con la injusticia, justificar la maldad, entender la crueldad, pisotear y ser pisoteados por los demás en la loca carrera por sobrevivir, siempre escapando despavoridos del fuego del fracaso, comillas. Correr de fracaso en fracaso hasta el desastre absoluto. Y ahí la vida. Cerrar comillas. Aceptar una realidad, un sentido de la vida, una perversa lógica de lo necesario, de lo que es preciso hacer y soportar, que muchas veces nos abrasa el alma y muchas veces nos arrasa el entendimiento y muchas veces nos aparta horrorizados hacia imaginarios mundos donde otros planos de igual realidad pueden ser posibles y más consoladores refugios para nuestra alma atormentada. Comillas. Dejadme en paz, oh duros pensamientos, básteos el daño y la vergüenza hecha. Si todo lo que he pasado, ¿qué aprovecha inventar sobre mí nuevos tormentos? Buscar. Y tal vez sea también la cordura el poder seguir de pie y enfrentarnos con las extenuantes labores del sobrevivir, de cumplir con nuestras obligaciones existenciales, de seguir representando el papel que nos haya tocado en este demencial teatro del mundo, sabiendo que nuestro destino es la nada, es el vacío, solo el efímero recuerdo en el recuerdo de los que nos quisieron, y eso si es que alguien nos quiso. Sombra entre las sombras, saliendo heridos y victoriosos y vencidos en el día a día de la aceptación de las diferencias entre nuestros sueños y nuestras realidades, entre las contradictorias exigencias de nuestra contradictoria naturaleza, inmersa a su vez en las contradictorias exigencias de los complejos y distintos niveles que componen nuestras contradictorias interrelaciones sociales. Este loco mundo, esta vorágine de pensamientos, de sensaciones, de pensamientos que galopan desenfrenados por el interior de nuestras almas atormentadas, ¿verdad? Todos, ¿verdad que sí? Que todos. Puede ser que el destino del hombre sea esta eterna batalla contra todos y contra todo, pero al menos debe conseguir su equilibrio, aceptación e integración consigo mismo, por lo menos contigo mismo. Ese vacío que nunca parece llenarse, ese descontento, esa sed para que no hay agua capaz de mitigarla, salvo por la educación del ánimo. Solo si educas el ánimo, tal vez puedas vivir contigo mismo. O luchar fuera o luchar dentro. En ambos frentes es camino seguro a la locura. La locura, esa devastación, esa desintegración de la mente, ese fantasmagórico campo de batalla donde las referencias se han perdido, donde ya es imposible distinguir lo real de lo ficticio, donde lo objetivo y lo ilusorio son indistinguibles, donde el delirio irrumpe la realidad sin diferenciar lo uno de lo otro, donde la personalidad se diluye como el humo en una gran nube de angustia. Esta es la locura. La percibes, la ves. Comillas, en el sol negro de mi angustia. Sí, en el sol negro de mi angustia. Ahí se diluye nuestra vida. O puede. Casi un 10% de la humanidad sufre trastornos mentales o neurológicos. Tenemos 1 millón de suicidios por año. Las drogodependencias, la depresión y los diversos trastornos de la personalidad son una plaga universal. Raras son las familias o los individuos que se libran de necesitar ayuda psicológica a lo largo de su existencia. Irónicamente, y esto es para pensarlo y reírte de alguna forma, en las sociedades menos desarrolladas, donde la descarnada lucha por la supervivencia permite menos delirios ociosos, los desequilibrios mentales no orgánicos, como las depresiones, tienen menor incidencia que las sociedades supulentas. Comillas. Déjate de depresiones, ese es un vicio solo para ricos, que le decía una madre a su hija. Comillas. Para el animal bien cebado, cualquier esfuerzo es excesivo y le cuesta soportar hasta su propio peso. Séneca. Os lo repito, este ilustre cordobés siempre me fascina. Para el animal bien cebado, cualquier esfuerzo es excesivo y le cuesta soportar hasta su propio peso.
Sirve para el alma y para el cuerpo, ¿sabéis? Pensarlo. Sirve para el alma y sirve para el cuerpo. Le dice su mujer a su marido. Dice el niño que está enfermo de angustia vital, que el mundo y la vida no tienen sentido para él y que mañana se queda en la cama y que no va al colegio. Dile a tu hijo, le contesta el padre, dile a tu hijo que me parece muy bien, pero que mañana a las 6 le quiero en la puerta de la casa y que viene conmigo a echar hormigón en la obra. Vuelve la madre y dice, ahora mismo me ha dicho el niño que no tiene angustia vital, que era simplemente un mareo y que mañana va al colegio. Instalados en la incierta cumbre por el momento de nuestro desarrollo evolutivo, cultural y con unos niveles de bienestar material como nunca antes en la historia, estos datos, estas realidades, nos invitan a preguntarnos si la sociedad actual es la respuesta adecuada a los mejores intereses de la especie. Si todo este desarrollo y toda esta comodidad lo que está conduciendo es esta locura por tantos y tantos y tantos, tanto dolor, tanta incomprensión, tanta soledad, estamos haciendo las cosas las mejores, adecuadas y más adecuadas para el interés de la especie. Si los cambios constantes, la falta de adecuados nichos afectivos, envolventes, en fin, esos nichos afectivos envolventes, ¿verdad? Las familias amorosas, la competitividad feroz e insolidaria, el vacío existencial, la precariedad de los lazos familiares, la indisciplina social y familiar consentida, el sexo sin amor, la frustración permanente, la incierta permanencia de nuestra capacidad profesional, la estimulación absurda de universos sensoriales que nunca serán nuestros, la formación inadecuada y tantas otras actitudes que propician nuestra sociedad son los caminos adecuados para la equilibrada construcción del yo de la especie. ¿Lo pensáis? ¿Estamos haciendo las cosas bien para producir seres humanos completos y felices? Y, en fin, felices es muy difícil, ¿verdad? Pero por lo menos satisfechos de sí mismos, que puedan moverse por la vida con desenvoltura y con seguridad. A tenor de los resultados, de la infelicidad y la frustración generalizadas, del descontento y el desconcierto latente en todos con nuestras vidas, las consultas y las terapeutas mentales llenas a rebosar, la respuesta parece ser un no categórico. No estamos haciendo las cosas bien en la formación de los individuos. Al dantesco espectáculo de un mundo en una puerta asolado por los males de la pobreza, de un niño que se muere de hambre en el mundo cada 5 segundos, de la miseria, del abandono, de la ignorancia, del fanatismo, del odio de muchos contra todos y de todos contra muchos, incluso los que odian a su propia existencia y son capaces de matarse y de matar a sus propios padres o esposas o hijos, la violencia de la depredación, de la guerra, del pillaje, de la violación, del tráfico infame de personas y de tantas otras miserias, unimos en los países desarrollados el miserable espectáculo de la insolidaridad, del egoísmo, de la soberbia, que tampoco nos salva de la pobreza extrema en nuestras propias ciudades, de la marginación, de la soledad, de la violencia doméstica pública, de la muerte y el abandono de nuestros ancianos, de la falta de destino y de sentido de la vida, tanto en lo personal como en lo colectivo. Especial mención merecen las demencias seniles. Yo parece que me estoy librando por el momento. Comillas. La vida se vuelve cada vez más complicada, a veces en un grado intolerable, para las gentes que padecen tics eruptivos, obsesiones o alucinaciones, obligadas a tener contacto diario e incesante con mecanismos rebeldes y autónomos de su cerebro. Lo dijo un buen pensador en estos temas, Sack, creo que es de la Universidad de Columbia, Nueva York. He leído alguna cosa suya, un hombre muy interesante. O a la pérdida de cualquier relación estable con la realidad en edades avanzadas. Tal parece que el alargamiento incesante de nuestra esperanza de vida tiene como onerosa contrapartida el mandato genético de la vida que tiene programada nuestra desaparición en tiempos medidos después de ejercer nuestra capacidad reproductiva y nuestra preparación cerebral por el desinterés y el olvido para poder afrontar en algo narcotizado nuestra propia muerte. El desarrollo exponencial de las enfermedades de las vías reproductivas ginecológicas en las mujeres, prostáticas en los hombres, parecen apuntar en esta dirección, además de las pérdidas de control cerebral que cada vez en mayor número asolan a nuestros ancianos. Se hace pues imperativa la solución adecuada a estos importantes problemas sobre los cuales tanto se trabaja para que el alargamiento de la vida lo sea de un modo adecuado, útil y satisfactorio.
El problema no es alargar la vida, es hacerlo para una vida digna. Y toda la dignidad de nuestra vida está en nuestra cabeza. Ya que en general no parece que estemos haciendo las cosas bien, ni que nuestro comportamiento moral esté a la altura de nuestra capacidad reflexiva, ni que nos paremos a distinguir las voces de los ecos, ni que un modelo social de esta naturaleza tenga posibilidades de sobrevivir, ni que los caminos que seguimos sean los mejores, no ya para la utópica felicidad, ni siquiera para la cordura y la aceptación de nuestras realidades. Difícil será que el dolor desaparezca del mundo. Siempre será parte indisoluble de nuestro hecho existencial, de ser como somos, de que todo lo mucho que tenemos no lo valoramos, lo asumimos como merecido beneficio de inventario y sin embargo sufrimos y penamos por lo que nos falta, esa persecución compulsiva de cosas que no necesitamos. Comillas. Lo mejor que se hace es ir de compras. Paris Hilton. Inmortal frase que debería estar grabada en oro en el frontispicio del templo erigido a la frivolidad, la vanidad y la vacuidad de nuestra presente civilización. Podría ser como la civilización griega dijo algo así como conócete a ti mismo o solo sé que nada sé, que son las frases que definen el comienzo del pensamiento filosófico. Yo creo que el pensamiento de Paris Hilton, lo mejor que se hace es ir de compras, debiera ser la frase del frontispicio de nuestra civilización. Nunca nadie tiene suficiente dinero, suficiente poder, suficiente aceptación social, suficiente belleza, suficiente salud, suficientes amores, suficiente de nada. Todo lo que deseamos con el mayor ardor siempre es inalcanzable y lo queremos ya, ahora mismo, en una autoalimentada frustración permanente que nos conduce hasta la locura que colectivamente estamos viviendo, donde nunca aprendemos nada del triunfo, solo alimento de vanidad y orgullo. Comilla. Detrás de cada triunfador casi siempre me encuentro un esquizofrénico paranoide. Cerrar comillas. Solo aprendemos las duras lecciones del dolor y del fracaso que nos humanizan y nos forjan si no nos matan. No aprendemos nada más que en los fracasos, en las duras lecciones de los fracasos. Que es verdad que nos humanizan y nos forjan. Y repito, si no nos matan. Canta la vida las más bellas y exquisitas melodías solo donde duele y cuando nos duele. Comillas. La apreciación de la felicidad depende por comparación de los dolores y tragedias sufridas con anterioridad. Cerrar comillas. Debemos entender, comillas, que el sentido de la vida es una vida vivida con sentido. Os lo repito. El sentido de la vida es vivir una vida vivida con sentido. Y recordar, comillas, en la soledad de la vida no se encuentra más que lo que a la soledad se lleva. Juan Ramón Jiménez. ¿Qué verdad es? En la soledad de la vida solo encuentras lo que llevas a la soledad. Sobre el dolor humano reflexiona Concepción Arenal y dice, comillas, el dolor es el gran maestro de la humanidad, espiritualiza al hombre más grosero, levanta al caído, abate al fuerte, confunde al sabio, inspira al ignorante, purifica al que está manchado, santifica lo que es bueno y diviniza lo que es santo, pero el dolor humano sin compasión, en vez de moralizar, deprava y no es un elemento de moralidad, sino una condición de ser compadecido y consolado. Qué hermoso pensamiento, Concepción, qué hermoso pensamiento. Cerrar comillas. Dolor y compasión por el sufrimiento del mundo y sus gentes que siempre debieron caminar juntos y que juntos caminan solo en las más bellas almas. Lo repito, es una frase mía, pero es hermosa. Dolor y compasión por el sufrimiento del mundo y por sus gentes que siempre debieran de caminar juntos y que juntos caminan solo en las más bellas almas. Y cierro aquí este capítulo y continuaremos. Es un capítulo melancólico, lo sé, pero es una realidad humana que no podemos ignorar. Mis saludos cordiales y un abrazo para todos.